Bien, volvemos a la mesa, seguimos en Desayunos Informales y vamos a recibir a Vilibaldo Rodríguez, que es el director de OCE en representación de la oposición y que estuvo planteando durante la reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno del Partido Colorado del fin de semana, él integra el Partido Colorado, un balance sobre lo que es la gestión en OCE. Y allí surge esa particular propuesta que les comentábamos de que OCE no facture el agua que entrega a sus clientes. Vilibaldo, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Buenos días. Un gusto tenerlo acá. Llamativa propuesta que queremos que nos explique un poco. Bien. A mí me llamó la atención porque en una reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno en la cual, digamos así, era cerrada para el ámbito de lo que se trataba. Y me llamó la atención el titulado, porque sin duda es un gancho, pero yo en ningún momento dije que había que repartir a todo el mundo el agua gratis. Lo que yo explicaba es lo siguiente, que el agua, lo que toma OCE, por supuesto que el agua es gratis, está en el río, está en las perforaciones, pero OCE tiene que cobrar el tratamiento, la producción, la distribución, ¿verdad?, que realiza en carácter de monopolio en todo el país en lo que tiene que ver con el agua y el saneamiento en el interior. Montevideo corresponde a la Intendencia de Montevideo. Lo que yo planteé, incluso lo he planteado en el directorio con mi equipo, luego de estudiar distintas alternativas, una sentencia que fue muy comentada, que ustedes comentaron, respecto de que no se podía cortar el suministro. El suministro. Por no pago, justamente, ¿no? Claro, hice un planteo respecto de la reformulación de todas las tarifas de OCE. Porque OCE tiene tarifas diferenciadas para jubilados con determinados consumos, hasta 10 metros cúbicos, con un ingreso determinado en núcleo familiar. Tiene también para instituciones que están exoneradas de tributo. O sea, una tarifa diferenciada que contempla diversas situaciones. Pero aún así, nosotros tenemos que facturamos para poder cobrar el agua, el organismo, pero en realidad del agua elevada que se produce solo se puede facturar un 47% aproximadamente. Hay un 20%. El resto no se factura entre pérdidas y... Ahí está. Robos, no pagos. Fraudes. Es terrible que más de la mitad... No, y lo terrible además es que viene de hace muchos años, ¿no? El Fondo Monetario decreciendo. Lo recomendaba en los 90, que Uruguay tenía que atacar ese problema, y era mitad y mitad. Ahora es menos de la mitad todavía. Sí, sin duda se fijan las metas, pero lograrlo en la práctica es muy difícil. Y entonces, ¿cuál es la propuesta? Entonces, como nos estamos engañando, porque estamos facturando una cosa que no vamos a cobrar, y que entonces la idea es de que nos sinceremos, porque si no esa diferencia que no logramos cobrar aparece como pérdida o defecto de gestión. Dice, qué mala gestión que tiene OCE. No, el problema es que hay una cosa básica antes, que sí debo precisar. Tanto en la ley de creación de la OCE, de nacionalización del agua, que fue en el año 52, ya se establece que la prioridad de OCE es la higiene, lo social y por último lo económico. Entonces OCE no es una empresa del Estado. La empresa del Estado son nosotros que son entes autónomos. Nosotros somos un servicio descentralizado. Que tendemos cada vez estamos en la escala jerárquica un poco más abajo. Tenemos por encima de nosotros el Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con las distintas direcciones que lo integran. Tenemos la OPP, tenemos el Ministerio de Economía y Finanzas, que nos condiciona muchísimo en cuanto, digamos, a lo que tiene que ver al orden tarifario, a la situación económica de funcionamiento. Y además tenemos un factor externo que en los últimos años ha aumentado mucho más la demanda de servicio. Entonces los servicios se han extendido. Tenemos una cobertura aproximadamente de 96%, prácticamente casi el 100% de agua en todo el país. En saneamiento hoy llegamos a la mitad, ¿no? Pero el hecho es, como decía, hay un bolsón de gente que más allá de todas las medidas de exoneraciones, de subsidios cruzados que existen, ¿verdad? A través del MIDES, por ejemplo, se factura en regiones de asentamientos y resulta que no se puede cobrar en los hechos.
Entonces, yo digo, mi propuesta es la siguiente. Ya que hay un sector de población muy carenciado, que se puede verificar a través de los organismos sociales especializados, llegar a ese núcleo de población y proporcionarle el agua. ¿Por qué? Porque después del último plebiscito, la reforma constitucional del año 2004, y ustedes me van a perdonar porque si yo fuera contador hablo de cifras, pero como soy abogado, hablo de leyes. Pero o sea que el planteo es darle gratis solo a las personas que ya no pagan. No, al resto también. Tenemos que identificar a la población que no está en condiciones de pagar. Que no está en condiciones de pagar. Ese es el planteo Pero concreto. en la reforma constitucional de 2004 se estableció que es un derecho humano esencial a la vida. Por lo tanto, atendiendo a la finalidad social y de higiene y a ese mandato constitucional que vino a complementar y derogar varios artículos de la ley orgánica. Nosotros no podemos dejar a nadie que no tenga acceso al agua. ¿Ah? ¿Y entonces? Entonces verificamos... Salvo que se atrase 2 meses, ¿no? ¿Eh? Salvo que se atrase 2 meses. Por eso, porque pero hay una sentencia que no le permite cortar. Por eso, basado precisamente en el precepto constitucional. Pero lo corta, pero igual y lo corta. atención Lo corta. No, pero esa sentencia estableció que no lo puede cortar más. Justamente claro. cambió la... Pero además, hay un argumento, y lo tengo acá. Hay una ley del año 89 que prohíbe la suspensión de los suministros de las empresas públicas si no media una sentencia ejecutoriada con atraso de 2 meses. Tendrían que ir las empresas públicas a También la las justicia. Claro. No, pero eso te lo cortan, ¿eh? La luz te la cortan. Bueno, el problema, ustedes saben que yo tuve un problema muy fuerte interno porque la jerarquía, la gerencia, todos dijeron, pero así se funde la OCE. Bueno, porque no termino de entender cuál es la propuesta. Ya Y llego se nos allá. va el programa. Pero porque tengo que tener El fundamento, piloto. porque si no, No, queda está una bien, cosa está en el bien. aire. Es decir, basado en el precepto constitucional, en esta ley que está vigente del año 89, que es de orden público y que tendrían que respetarla los organismos, ¿qué sucede? Alguien tiene que pagar la cena, ¿no es verdad? Sí. Claro. Entonces nosotros identificamos ese núcleo de población principalmente en el interior del país, que es la zona más carenciada, porque siempre pensamos en la área metropolitana, pero como la audiencia de ustedes es de todo el país, yo los veo inclusive en el interior. Entonces, a esa gente, bueno, hay que proporcionar el agua. ¿Qué pasa? ¿Se desfinancia OCE? No, porque como así existe otro tipo de subsidios, tenemos el MIDES, que no tiene fondos extraordinarios, que no tiene, digamos, limitaciones en ese sentido, tiene una cantidad de programas, y tenemos rentas generales. Que rentas generales aporte la parte de facturación que no se cobra, no todo el resto que pagan. Los que pagan siguen pagando. Y simultáneamente... Los que pagamos seguimos pagando. No, pero simultáneamente, porque siempre se beneficia a una parte. Simultáneamente ya está trabajando una comisión que nosotros pedimos internamente, con la mayoría también del directorio, en reformular todas las bases de la tarifa que... Y claro, base de cálculo del año ese cambio. 69, estamos en el 2017. No, es que a partir de ese cambio de poder facturar toda esa agua que hoy no se cobra, probablemente se pueda hacer una reeducación de la tarifa para el resto. Y arreglar las esa es la roturas que idea. también tienen... Pero partiendo de la idea, señores, de que es derecho humano esencial, porque sin agua no hay vida. Uno puede estar sin luz, sin teléfono un tiempo, prende un candil afuera. Sin agua no. No sé, el tantán. Sin agua no. Pero sin agua no se come, no se baña, no se hace nada. Y de paso, también... en la Secretaría de Medio Ambiente, que se ha creado por decreto, ustedes fíjense, nosotros hacemos un cálculo, son 7 organismos que intervienen en todo este ambiente, se interactúan en el medio ambiente, manejo del agua y todo lo demás. Aclaro también, porque muchas veces la gente plantea que esto, la calidad del agua, es perfecta el agua. Digo, dentro de los parámetros internacionales, ¿verdad? Es perfectamente potable, más allá de algunos accidentes de distribución que puedan haber, pero la policía de las fuentes de agua, de superficiales, pero no la tiene OCE. Claro. Esos son otros organismos que lo tienen que hacer. Que es donde realmente se está deteriorando la calidad del agua antes de procesarla. Porque aparte tenemos, además, aprovecho para hablar de las tarifas, por eso tenemos que readecuar eso, porque cada vez la demanda es mayor, cada vez hay que incrementar el costo
del carbón activado, Claro, del cloro, el filtro para que se producir el agua es importa, más caro cada vez. que se importa, que es caro, y hay que agregarle más Entonces a la todavía OCE para le- mantener le el cuesta padrón más del caro, agua. claro. Entonces Bueno. hay una distorsión en eso, ¿no? Vamos a ver cómo reciben esta propuesta en el directorio, Vilibaldo. Pero por eso, resumiendo brevemente en 30 segundos, no hubo por decir, una propuesta demagógica que fuera todo gratis. impensable. Digo, ustedes ven que tiene un fundamento que requiere ciertos estudios y comprobaciones, pero que el Estado está en condiciones de llegar a ellos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, ahora, porque todo tiene que ver con todo, brevemente. Se habla de las casas, los sanatorios psiquiátricos, de cambiar y que la internación sea domiciliaria. Sí. Bueno, hay gente que no tiene condiciones ni de trabajar y le llega muy tarde de repente el sistema de cuidados o no le llega, o el BPS y demás. Esa gente igual tiene que tener agua. Sí. Está claro. Tenemos que atacar los fraudes, tenemos que atacar, sin duda, con tecnología moderna. Por ejemplo, el edificio de apartamentos tiene un solo contador. Una cantidad de cosas para recaudar mejor a gente, pero a su vez tenemos que contemplar a esas personas, a esos conciudadanos nuestros, que tienen ese derecho fundamental a la vida. Esa es la finalidad de la propuesta. Muchísimas gracias, Gusto, Vilibaldo. Muchas gracias, Ustedes. Vilibaldo. Vilibaldo Rodríguez, director de la oposición en la OCE. Ya vamos dando paso